Muy bien, vamos a continuar con patología de las glándulas suprarrenales. Nos dicen, paciente varón de 33 años que tiene antecedente de tuberculosis pulmonar tratada. Inicia con fatiga marcada, pérdida de peso, hiporexia, dolor abdominal y náuseas. Al examen, presión arterial 90-60, hiperpigmentación de piel y mucosas, sodio en 133 que está bajo y potasio en 5,8 que está elevado. Entonces, este cuadro clínico es característico de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal o adrenal primaria. ¿Qué cosa significa primaria? Significa que hay algo que está afectando la misma glándula suprarrenal. Entonces, recuerden ustedes que la glándula suprarrenal tiene dos partes, que son la corteza y la médula. En este caso, la insuficiencia suprarrenal primaria hace referencia a la pérdida de la función de la corteza suprarrenal. Y dentro de las hormonas que fabrica la corteza suprarrenal, vamos a encontrar que de las principales, no es decir, la principal, vamos a tener al cortisol. Entonces, lo que yo voy a encontrar en estos pacientes es una disminución de los niveles de cortisol. Y eso va a dar los síntomas. También es importante mencionar que la otra hormona, la siguiente en importancia que fabrica la corteza adrenal es la aldosterona. Entonces, estos pacientes también van a tener disminución en los niveles de aldosterona, característico de la insuficiencia adrenal primaria, donde se afecta la misma corteza suprarrenal, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Sobre todo porque los pacientes, el síntoma principal de la insuficiencia suprarrenal es la fatiga marcada. Ese es el síntoma más importante dentro de la insuficiencia suprarrenal. Además, el otro síntoma llamativo va a ser la tendencia a la hipotensión o la hipotensión. Ese es el otro síntoma que te va a orientar para la enfermedad de Addison. Y de seguidamente de ello, la hiperpigmentación que puede haber de piel y mucosas, que también es característico de la insuficiencia adrenal primaria en efecto. Usualmente suelen poner también datos de laboratorio, donde la presencia de hiponatremia e hipercalemia van a ser característicos también del Addison. Esto básicamente por el efecto que tiene sobre todo la ausencia de aldosterona. Recuerden ustedes que la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio, actuando sobre las células del túbulo contorneado distal y del túbulo colector en la nefrona. Y al no haber obviamente aldosterona, lo que va a pasar es que no se reabsorbe sodio, hay hiponatremia, no se elimina potasio, hay hipercalemia. Entonces, estas 4 o 5 características son las que van a dar a la enfermedad de Addison. En cuanto a la etiología, vamos a tener dos principalmente que no deben olvidar, que es la más frecuente a nivel mundial. A nivel mundial vamos a tener la causa autoinmune, esa es la más frecuente, la autoinmune. Y a nivel de los países en vías de desarrollo, ¿ya? Y en nuestro caso también Perú, aunque no tenemos una estadística en cuanto a enfermedad de Addison, va a ser la tuberculosis. Es por eso que en la mayoría de los casos de Addison te van a poner el dato de tuberculosis. Entonces, mucho cuidado porque eso también va a ser un dato que puede orientar a que haya el diagnóstico de la enfermedad de Addison sumado a los datos anteriores en el cuadro clínico. El diagnóstico, que también suele ser algo que preguntan, está en relación que hay entre el cortisol y la ACTH. Recuerden que la ACTH es la hormona que estimula la corteza adrenal a fabricar cortisol. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Como el problema es primario, entonces voy a encontrar cortisol disminuido y de manera compensatoria la ACTH se incrementa. Entonces, el perfil de ACTH alta con cortisol bajo es característico de la enfermedad de Addison, ¿no? De hecho, la explicación de la hiperpigmentación está en relación con el incremento del ACTH, porque el ACTH se fabrica como una molécula precursora, que es el PON, que es la propia melanocortina. La propia melanocortina tiene dentro de sus componentes la ACTH, pero también tiene la hormona melanocito estimulante, que puede generar hiperpigmentación de piel y mucosas al estimular a los melanocitos, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad de Addison hay que darle algo que reemplace al cortisol. Entonces lo que le voy a dar en este caso va a ser hidrocortisona.
hidrocortisona es el medicamento de elección para el reemplazo del cortisol y también tengo que reemplazar la aldosterona. El medicamento que reemplaza la aldosterona es la fludrocortisona. Entonces, la combinación de hidrocortisona y fludrocortisona es la terapia de elección en los pacientes que tienen enfermedad de Addison. Sin embargo, cuando no hay hidrocortisona, nosotros también podemos utilizar prednisona. Los otros glucocorticoides sintéticos como dexametasona, betametasona, triamcinolona no se suelen utilizar para el tratamiento de reposición o sustitución hormonal en el Addison o la insuficiencia suprarrenal primaria. Mujer de 42 años que tiene antecedente de diabetes, acude a consulta por un incremento de peso a predominio abdominal y debilidad en brazos y piernas. Al examen vamos a encontrarla hipertensa, vamos a tener una fascia en luna llena, vamos a tener jiba dorsal, obesidad central y estrías rojo-violáceas en abdomen, acompañado a hirsutismo, que el hirsutismo es el exceso de vello en una mujer. Entonces, este cuadro clínico también es difícil de no darse cuenta, sobre todo por el fenotipo. El fenotipo de fascia en luna llena, jiba dorsal y obesidad central hacen referencia a que hay un incremento de adiposidad a nivel central, como su nombre lo dice. Entonces, los pacientes van a tener mayor adiposidad a nivel central con una fascia redonda y pletórica, que es la fascia en luna llena, un acúmulo de grasa en la región cervical posterior, que es la jiba dorsal, y el acúmulo de grasa sobre todo a nivel central. Y juntamente con eso lo que voy a encontrar es que los pacientes van a tener una disminución de la masa muscular, sobre todo a nivel proximal. Entonces las extremidades van a ser delgadas en el paciente, lo cual va a contrastar porque en la mayoría de pacientes que tienen obesidad exógena son obesos en todos lados. Los brazos y las piernas también son gorditos. En cambio, en este caso no, los brazos y las piernas son delgaditos. Y juntamente con eso hacen aparición las estrías rojo-vinosas. Ese es el cuadro clínico, el fenotipo característico del Cushing. De forma adicional, te van a poner comorbilidades que se asocian al Cushing, que van a ser diabetes mellitus, por ejemplo, hipertensión arterial, e hirsutismo, acné en la mujer, incluso puede haber amenorrea también. Por eso es que suelen ponerte el caso de una mujer como para ponerte más datos en relación a la clínica. Entonces, este es el paciente robot de un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, acuérdate que es lo contrario al Addison, eso quiere decir que vamos a encontrar un incremento o un exceso en los niveles de cortisol. Ahora la pregunta es, ¿qué podría causar un síndrome de Cushing? Entonces recuerda que la causa más frecuente de síndrome de Cushing va a ser el síndrome de Cushing exógeno. ¿Qué significa? Que el paciente toma glucocorticoides sintéticos, ya sea porque se lo han indicado por un tema de tratamiento médico, como sucede en algunas enfermedades reumatológicas, o porque el paciente los toma deliberadamente y lo toma en exceso, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Sin embargo, no olvides que también puede haber un Cushing endógeno. Un Cushing endógeno significa que el paciente, hay algo dentro del paciente que está produciendo exceso de cortisol. La causa más frecuente dentro del Cushing endógeno va a ser la enfermedad de Cushing. Ojo, no hay que confundir síndrome de Cushing con enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es todas las características clínicas que hay en un paciente por el exceso de cortisol. La enfermedad de Cushing es una forma de síndrome de Cushing endógeno que se va a producir ¿por qué? Se va a producir por la presencia de un tumor en la hipófisis que produce ACTH. O sea, es un tumor hipofisiario que produce ACTH, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver a este paciente, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en su perfil? Voy a encontrar ACTH alta con cortisol alto. Y si tú le haces una resonancia magnética a este paciente, encontrarás un tumor hipofisiario, ¿no? Entonces, mira la diferencia que hay entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, por si acaso, ¿eh? No se vayan a confundir allí. Estos dos casos clínicos también son importantes dentro de la patología de las glándulas suprarrenales porque dan la diferencia entre las formas de hipertensión, dos formas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, el primero que te dice,
Varón de 38 años, eutrófico, sin antecedentes de importancia, con múltiples ingresos por emergencia, con una presión arterial de 180/90, mayor a esto. Además, cefalea, diaforesis y palpitaciones. Entonces, aquí lo que va a marcar el cuadro clínico de este paciente va a ser presión arterial que va a estar marcadamente elevada. Generalmente los pacientes van a tener mayor de 180/90. Van a haber múltiples ingresos a la emergencia por las crisis hipertensivas o por los aumentos de presiones arteriales. Y lo más marcado en relación a eso es que va a ser un paciente joven. Entonces tú vas a decir, oye, es un paciente joven sin antecedentes y que tenga hipertensión tan marcada de forma tan repetida. ¿Por qué es eso? ¿No? Y junto con la hipertensión tan marcada en este paciente joven sin antecedentes aparece una triada: cefalea, diaforesis y palpitaciones. La unión de estos dos hacen el paciente robot característico del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal, que es la otra parte de la glándula suprarrenal, porque habíamos hablado de la corteza en la lámina pasada, pero aquí es la médula suprarrenal. ¿Qué fabrica la médula suprarrenal? La médula suprarrenal fabrica catecolaminas. Entonces, lo que vamos a encontrar es un incremento en los niveles de catecolaminas. Y el incremento de las catecolaminas es lo que va a generar la hipertensión arterial y la triada de cefalea, diaforesis y palpitaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un feocromocitoma? El diagnóstico no se hace pidiendo una tomografía de suprarrenales, por si acaso. El diagnóstico se hace midiendo el aumento de las catecolaminas, que se pueden medir catecolaminas en plasma en orina, pero no se suele hacer. Se suele utilizar un metabolito de estas. Entonces nosotros para el diagnóstico lo que utilizamos es las metanefrinas, que pueden ser medidas en plasma o pueden ser medidas en orina, y de forma adicional se puede utilizar el ácido manilmandélico, que el ácido manilmandélico también es un metabolito de las catecolaminas, pero solo se mide en orina. Entonces, cualquiera de estos dos, voy a poner IO para que no se vayan a confundir, IO, no es que sean los dos, no hay que pedir los dos, IO, se utilizan para poder hacer el diagnóstico del feocromocitoma. Sin embargo, las metanefrinas suelen ser el de elección, ¿eh? Las metanefrinas suelen ser el de elección para el diagnóstico. Y después de esto, que yo corroborara que hay un aumento en las metanefrinas en plasma y en orina, después de eso yo pediré la tomografía para ver dónde está la tumoración, si en el lado derecho o en el lado izquierdo. Pero primero hago el diagnóstico bioquímico. Miren este paciente que también tiene hipertensión. Mujer de 48 años con antecedente de presión arterial de difícil control, presente episodios repetidos de debilidad muscular, acude a emergencia por parálisis de miembros inferiores. Miren, presión arterial 160, o sea, ya tiene hipertensión arterial, pero no es una presión arterial tan marcada como el paciente anterior. Y vean que juntamente con eso voy a encontrar las siguientes alteraciones, ¿no? Te van a poner sodio 142, vean este potasio, potasio en 2, está abajo el potasio, el calcio está normal porque va de 8.5 a 10.5, y mira este pH, pH está incrementado con un bicarbonato que también está incrementado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Es un paciente que tiene hipertensión arterial, hipocalemia y acidosis metabólica. Entonces, esto es el cuadro clínico característico de un hiperaldosteronismo primario. Hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces, en el hiperaldosteronismo primario, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver hipertensión arterial, voy a ver hipocalemia y voy a ver acidosis metabólica, ¿no? Sí, sí, alcalosis. ¿Dije acidosis? ¡Ah! Me equivoqué. Alcalosis metabólica es. Alcalosis, ¿eh? Alcalosis. Si dije acidosis, disculpen. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces, la combinación de hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica
es lo que vamos a encontrar en el hiperaldosteronismo primario. Es lo característico. A diferencia del cuadro clínico anterior, lo que yo voy a encontrar en la presión arterial no es una hipertensión arterial tan marcada, sino lo que yo voy a encontrar es que hay hipertensión arterial, pero es una presión arterial de difícil control. Entonces el paciente va a estar usualmente con 3 antihipertensivos y no va a haber un buen control de la presión arterial, ¿no? Pero a eso se le va a sumar el trastorno electrolítico y el trastorno ácido-base, ¿no? La hipocalemia se puede manifestar desde debilidad hasta parálisis, como ha sucedido en este paciente, ¿no? Aquí el hiperaldosteronismo primario, lo que yo voy a encontrar es que puede haber un tumor o una hiperplasia, que lo más frecuente es que hay una hiperplasia de la capa glomerular de la corteza. Porque en la capa glomerular de la corteza suprarrenal, ahí es donde se fabrica la aldosterona. Entonces lo que yo voy a encontrar es también aumento en los niveles de aldosterona que van a ser los responsables de que se produzca estas manifestaciones clínicas, ¿no?